Eva knows more the technical side. Are we okay to begin, Eva? Yeah, I think we should be all right to begin. I imagine a few more people might be kind of trickling in still, but looks like we should be good. Perfect. Okay, while we're figuring everything out, perhaps I can just say Mientras estamos arreglando todo, quiero darle la bienvenida a todas las personas que se nos unieron hoy. Es muy grato ver a todos uniéndose y tenerlos en este espacio. Peter va a ser nuestro orador hoy día y voy a compartir un par de notas administrativas. Una es que esta sesión va a ser interpretada hacia el español. Si van a la parte inferior de su pantalla, hay las especificaciones de cómo se puede elegir el lenguaje de interpretación español. Y otro punto es que a las 6 p.m. a la hora de Santiago Valparaíso va a haber una sesión de Happy Hour donde todos estarán invitados, no requiere ningún tipo de registración y va a ser un espacio abierto para el diálogo, donde esperamos que podamos seguir con estas maravillosas conversaciones, donde todas las voces serán oídas. Así que son dos puntos importantes que hay que tener en cuenta y con eso quiero agradecer a Peter por estar con nosotros hoy día, a pesar de la locura de toda esta temporada, y estoy muy feliz de verte y de poder colaborar contigo y tus colegas una vez más. Y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Miranda. Bienvenidos a todos a esta sesión acerca de ecopedagogías postdigitales. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores, Paul Haar, a todos los demás eh, quienes pudieron hacer este evento, esta conferencia posible. El año pasado estuve mucho más presente que este año debido a que hay otra conferencia en la que tengo que participar, pero hay un lado bueno de esto. Esto ha significado diversos cambios en cómo operamos nosotros. Entonces pudimos añadir algunos nuevos oradores para estas conferencias y luego hablaré de estas próximas sesiones. Entonces, empezamos con la introducción. Tenemos a Sarah Hayes. Sarah, de hecho, es la única miembro de el equipo original en esta sesión. Hicimos muchos trabajos acerca de lo postdigital a lo largo de los años. Ella es catedrática de Política en Educación Superior. No recuerdo mucho cuál de los dos escribió los primeros papers, si fue ella o yo. Luego tenemos a Jeremy Ox. Alguien también trabaja en ciencias de educación superior y un amigo muy cercano. Hemos hecho mucho trabajo juntos. También tenemos a Michael Delegar, quien también es una persona con la que he trabajado mucho en conjunto. Hemos realizado muchos proyectos a lo largo de los años y es muy difícil especificar qué cosas. Y hoy voy a compartir mi pantalla rápidamente. En nuestro tema de hoy son las ecopedagogías postdigitales. Este es el libro que a tiempo de apuntar esta sesión no existía el libro como tal. Eh, Sin embargo, exploramos las intersecciones entre perspectivas postdigitales y el estado postdigital del mundo, las pedagogías críticas o de materia más específica, las ecopedagogías. El objetivo central era crear una intersección entre las diferentes formas de pensamiento con el pensamiento ecopedagógico
y no solo las formas en que podemos enseñar sobre el medio ambiente, sino que también cómo podemos desarrollar estos temas de forma consciente y de manera individual y también colectiva, eh, para poder hacer el mundo un lugar mejor. Y eh, de forma interesante, el capítulo, bueno, tiene 50 capítulos eh, acerca de materias intelectuales. eh, Luego también tenemos un capítulo de problemas antiimperialistas y anticolonialistas. Eh, no voy a hablar del libro en específico realmente porque no creo que necesitemos hablar precisamente del libro, pero lo que me gustaría hablar es que decir y recalcar es que este fue el punto de partida de conversación, em, no solo de este simposio, pero sino de muchas discusiones también de el simposio del año pasado, las cuales nacieron de este libro precisamente, y estoy muy agradecido de este hecho. Y el tema de hoy día, o cuando hablé de que íbamos a discutir las ecopedagogías postdigitales, cuando hablamos de lo postdigital, pensamos en la intersección entre lo digital, el mundo digital, la neutralidad, las comunicaciones digitales, eh, elementos como el mundo online, los temas recreacionales y la comunicación entre gente de diferentes partes del mundo. Y hablamos de estas relaciones entre lo físico y lo no físico. Pero también aquí entra la pandemia del COVID-19, donde vimos otros desafíos prominentes que se relacionan entre la relación de la biología y, y otros temas. Y no me refiero solo a la bioingeniería, la ingeniería genética y las preocupaciones típicas que pueden nacer de estos temas, sino que también desde un punto de vista más filosófico, eh, cómo se relacionan estos elementos. Y Sara sabe mucho de esto, ya que eh, a- eh, trabajamos en un libro que habla de este punto de vista filosófica y qué puede hacer, qué puede enseñar la pedagogía crítica respecto a estos temas y qué lecciones podemos tomar a este tipo de consideraciones, donde no solo pensamos en el rol de los humanos y las tecnologías, sino que también el medio ambiente en el que se encuentran y como un ecosistema. eh, Temas como la cibernética, porque vivimos en un mundo bastante diferente hoy en día que hace algunos años. Y como pueden ver, qué dijeron los colaboradores del libro, pero es bastante interesante escuchar diferentes perspectivas y creo que este es un lugar perfecto para aquello, ya que tenemos colaboradores de todas partes del mundo, tenemos interpretación simultánea. Me gustaría agradecer a todos los traductores que hicieron esto posible y quizás podemos empezar con una pregunta simple o con un tema simple. eh, de estas convergencias eh, y cómo se dieron a lugar estas convergencias diferentes. Eh, Sara, ¿podrías dar algunas palabras acerca de esto? Sí, te perdí por un segundo porque soy un poco incompetente con todas estas pestañas abiertas. ¿De qué me querías que comentara específicamente? Bueno, estaba pensando en la bioinformación, la convergencia biodigital. Eh, sí, ciertamente estoy muy agradecida de poder estar hablando de este tema y estoy muy feliz de ver las contribuciones en el chat también.
como Peter dijo, hemos trabajado en diferentes libros de manera simultánea. Trabajé en uno y edité el otro. Y acabo de poner el link en el chat sobre estos libros de educación. Y toda esta idea mientras explorábamos la tecnología de manera crítica y trayendo también a eso la biología ha sido un tema bastante fascinante para mí, todos los efectos que ha tenido en la información, en cómo analizamos de alguna forma el contexto económico en el que nos encontramos actualmente y la naturaleza neoliberal de alguno de estos eventos. Y esto también nos ayuda a tener una diferente perspectiva de cómo podemos tener una sociedad más sostenible económicamente. Em, pero también esto cambia un poco el discurso también a el tema de la educación y las ecopedagogías postdigitales. Así que creo que ese es un punto de comienzo. Puedo, puedo seguir hablando de este tema. Eh, yo he escrito bastante sobre políticas educacionales y muchos problemas que creo que son ciertas concepciones que tenemos sobre la tecnología y la educación. Y he hablado de este tema en el pasado y he hablado también de la teoría de la McDonaldización en la educación. Y lo que me gusta de esto es explorar la bioinformación y la filosofía. Y ¿estás bien con tu conexión, Peter? Pensé que no podías escucharme. Creo que esto nos ayuda a ver este tema de manera más holística y este cambio tecnológico tan acelerado que hemos visto en los últimos años. eh, Además, nos ayuda a ver la posicionalidad en todo este contexto social. Y en el capítulo que yo escribí, explicaba el progreso desde un ángulo más ecopedagógico en comparación a los ángulos que adoptamos, por ejemplo, en Inglaterra, eh, donde eh, tenemos un nivel de progreso que puede ser considerado bastante lineal. Así que este es uno de los temas, unos focos de los focos de interés que me ha interesado mucho mientras investigaba estos puntos. Y la idea de un cambio a una escala más global en cuanto a la sostenibilidad y la educación y la economía. Sí, estaba pensando en que este simposio situado en Chile y todas las personas alrededor del mundo estaba eh, en lo que encontraba muy interesante en lidiar con la bioinformación y la ecopedagogía era que podemos ver muchos alineamientos, eh, paradigmas, prejuicios raciales, de género. eh, Podemos trazar esto desde el colonialismo antiguo y relacionarlo con el mundo de la bioinformación. Y esto me parecía muy interesante. Fue un foco de indagación bastante interesante para mí. eh, y creo que es maravilloso darnos cuenta de esto porque es una buena oportunidad para discutir las relaciones entre este tipo de temas con, por ejemplo, el colonialismo o perspectivas indígenas o cosas así. Así que me gustaría saber si alguno de nuestros participantes le gustaría comentar en, eh, en estas ecopedagogía postdigital y las preguntas que aparecen relacionadas a este concepto relacionado a la escala global, o me gustaría simplemente invitar a que puedan dar alguna de las perspectivas que tienen respecto a este concepto.
Claro, Andrea, solo tienes que desmutearte, por favor. Hola a todos, estoy agradecida por estar aquí. ¿Y podrías proveer un poco de contexto en lo que te refieres a post-digital? Eh, sí, Jeremy, ¿te gustaría explicar de manera breve de qué se trata el concepto de post-digital? Creo que para mí, al menos, la manera en la que lo explico eh, viene desde una post-teoría, desde el estructuralismo y todas estas teorías relacionadas. En esas áreas entiendo el post es el hacerse, eh, ser crítico de algo, estar a cargo de. Entonces, post-digital significa para mí es ser crítico de las visiones que tenemos acerca de lo digital. Es tomar todas estas concepciones que se toman de la promesa de lo que puede proveer lo digital a la sociedad humana y cómo éstas no se han realmente plasmado en el mundo. Hola a todos. Continuando con esa idea, podemos pensar en lo post-digital como pensar también en lo predigital. Entonces, si vemos a algo que meta a los actores educacionales en algún tipo de situación, eh, cómo se relacionan, por ejemplo, las estrategias y las políticas educacionales con la economía, eh, y qué gobiernos están eh, tomando en cuenta este panorama digital en la educación. Entonces, eh, hablamos de eh, estos conceptos que se resuelven de alguna manera con estrategias relacionadas a las herramientas digitales, de manera torpe. Tenemos la adquisición de máximas tecnología, el minar muchos minerales para satisfacer la demanda de la creación de esas tecnologías. Eh, Tenemos las vías digitales también. Entonces podemos ver que la interpretación post-digital nos permite tomar esas estrategias y esos problemas relacionados a las políticas. Y con esto podemos armar este tipo de conceptos. Y eh, podemos ver cómo los efectos de estos problemas se amplifican el uno con el otro. Eh, Me gustan mucho esas dos explicaciones y estoy de acuerdo con ellas dos. Creo que nos permite tomar este lente y ver estos problemas relacionados con lo digital y cómo lo digital influye en el mundo actual. Porque relacionándose con las carreras que hemos tenido yo y Peter, han habido ocasiones donde se habla de lo digital como algo que es meramente positivo y nosotros tomamos una perspectiva mucho más crítica y mirando hacia atrás y hacia adelante respecto a los procesos que se están llevando a cabo en relación a lo digital. Estaba leyendo los comentarios de Andrew y, es un muy buen comentario. Y creo que lo post-digital también se relaciona con lo que ella dijo cuando hablamos de las personas y computadoras, el estar frente a una pantalla por horas. También podemos hablar con las intervenciones humanas respecto a lo digital, los cuerpos biológicos. Recientemente se publicó un libro llamado The Genetic Lottery, donde se explica las líneas de igualdad en las investigaciones genéticas y se decía que eh, no solo habían muchos más investigadores en el área muchos investigadores en el área de investigación genética eran hombres blancos, eh, lo cual significa que la mayoría del código genético que han recolectado es el código genético recolectado de hombres blancos. Y esto crea
problemas en diferentes niveles y en diferentes dimensiones, porque podemos ver que está sesgado a algún tipo de población específica y, por ejemplo, cuando se crean las vacunas, vemos que estas vacunas pueden funcionar mejores para ciertas personas que para otras. Entonces, cuando hablamos de extractivismo para crear eh, tecnología de la naturaleza, no es solo extractivismo literal, sino que también es el extractivismo del aprendizaje y del conocimiento y de la información válida. Y la información válida tiene diferentes implicaciones. eh, son diferentes niveles de escaneo y de implicaciones en estas áreas de investigaciones genéticas. Entonces, es muy importante el hablar de poblaciones indígenas y minorías en estos temas, pero también el honrar este tipo de temas importantes también puede hacer que se ignoren otros tipos de problemas que también están presentes. Por eso hablamos de justicia biodigital y justicia biodigital, la cual debe ser tomada en cuenta hoy en día. Estos son muy buenos puntos. Eh, Como Peter dijo, no se trata solo de la extracción de mineral, la extracción de información, la colonización de información y cómo se usa esta para fomentar el progreso tecnológico en ciertas áreas. Y cómo crea una disrupción también en el ecosistema. Eh, Creo que hay modelos que en espacios indígenas se puede dar lugar a una reinterpretación del desarrollo. Por ejemplo, en Asia tenemos estas ideas de un imbalance ecológico. Entonces hay desarrollo tecnológico, pero también sigue existiendo este desbalance en Asia del Este. Eh, el mencionar data también resonó mucho conmigo porque quien participa en estos procesos también influye a escala global. Y hemos escrito también acerca de quién llega a publicar. Yo y Peter hemos escrito mucho acerca de este tema, pero estaba pensando en el libro de interacción con la información, el cual sigue estando en proceso de ser publicado. Esperemos que a finales de año. Y aquí vemos diferentes ángulos de la comunidad sobre cómo la data ha afectado en diferentes procesos respecto a diferentes comunidades. Y hay muchas preguntas que se pueden desligar, o sea, que se pueden sacar de este tema también. Eh, sí, me gustaría escuchar a alguno de los participantes y aquellas personas que se nos han unido hoy con nosotros para traer sus propias ideas, sus propias preguntas. Nosotros seguimos explorando diferentes perspectivas, pero situaciones como estas son perfectas para nosotros donde podemos aprender, compartir con personas que de alguna otra manera no podríamos. Así que si hay algún otro tipo de comentario respecto a estas temáticas, es bienvenido. ¿Puedes contarnos alguna historia, Jeff? No sé mucho al respecto de esto. Bien, perfecto.
Bueno, no soy experto al respecto, pero hay una mujer afroamericana que eh, alguna de su información personal fue tomada para investigaciones médicas. Y como Gila dice, han sido clonados una y otra vez, y incluso la OMS habló sobre cómo este tipo de investigaciones tuvieron importancia en la ciencia, y que fue un hallazgo bastante importante. Pero sin embargo, esta investigación, pese a ser positiva, tuvo varias gente que estuvo ganando dinero a través de esto. Sí, creo que nunca había escuchado este tipo de historias, pero existen entonces distintas historias que son bastante fundamentales y diferentes. Cuando usas este tipo de, de situaciones para promover, por ejemplo, a Coca-Cola, el usar a alguien para ganar dinero o obtenerlo no es lo mismo que tomar una fotografía y utilizar su material genético, por ejemplo. Hay una gran diferencia acá. Y esta es, bueno, intentaré profundizar un poco más perdón la confusión. La biología por distintos siglos era la ciencia de la descripción. Aquí tenemos la clasificación de distintos seres, por ejemplo, si existían eh, la diferenciación de distintas especies de animales, de alimentos, y básicamente todas estas cosas tomaron mucho tiempo para realizarse. Así que no es tan sencillo hacerlo. No obstante, ahora con la conexión que existe entre la información y la información digital, se puede cambiar con un computador, por ejemplo, el código y hacer algo completamente diferente. Lo que significa que se puede cambiar todo. Así que no es simplemente, como mencioné, tomar una foto de una persona, sino que interactuar directamente con la biología, de que puede ser muy positivo. Por ejemplo, lo que describiste, pero también puede generar muchos problemas potencialmente. Lo que nos hace pensar quién debe ser capaz de coleccionar esta información, recopilarla, y para qué. Y qué se debería hacer con ella también. Así que es una pregunta del posthumanismo que es relevante. Es maravilloso escuchar la opinión de otras personas. He visto a distintos participantes que quieren compartir sus pensamientos. Bueno, mientras esperamos a alguien, Sara tiene un podcast que está puesto en el chat. Si van a este link, podemos escuchar las hermosas conversaciones entre Michael Peters, Sara, yo, Alex Means, entre otros participantes del digitalismo. Y este podcast se ha hecho hace aproximadamente 3 meses,
y se va hablando entonces de estas temáticas. Acá está el podcast. Así que si a alguno le interesa, si es que estas discusiones son parte de su interés, entonces pueden escuchar más en este link que se encuentra en el chat. Y estoy muy interesado en el lado posthumanista de esto. Y tuvimos una conversación al respecto, Michael, Jeremy y yo conversamos un poco al respecto. Bueno, podría quizás responder un poco de esto. Creo que esto habla también de la ética, de algo que hemos visto recientemente y a gran escala sobre la inteligencia artificial y cómo esto puede llegar a ser una gran amenaza para la sociedad, con distintos principios éticos y las organizaciones tanto gubernamentales como externas que hablan sobre esta visión biodigital y cómo nuestro pensamiento ético también está correlacionado de forma similar lo que se puede hacer al respecto. Así que no solamente tiene que ver con lo bioinformacional, sino con lo que he escrito y las distintas críticas de los marcos en los que se ha estudiado al respecto, donde se tiene una visión muy específica y cerrada de la ética y de la idea en la que podemos simplemente escribir una cantidad de reglas que se deben seguir y no se tiene una visión particular de las situaciones éticas que pueden aparecer. Así que esto es algo que lo que Jeff mencionó, de cómo vemos las tecnologías como algo que está más allá de nuestro pensamiento ético y nuestros principios que son definidos, que están más dirigidos hacia la comunidad y la forma de generar entonces estas visiones. Me gustaría comentar que sobre algo que se hizo referente a lo que dijiste, Jeremy, que no sé si puedes leer el comentario, y es que es muy bueno tener en consideración este estudio postdigital. Y es algo de lo que hablaremos mañana. Y son los distintos desafíos de tener esta investigación más tradicional. Así que cómo realmente tenemos estas investigaciones que son más diversas y realmente cuáles son los puntos ciegos de lo postdigital y lo que hablan la gente de la metodología en la investigación y la idea postdigital. Estos eran uno de los pensamientos que tuve hoy y lo veremos mañana. Creo que existen muchos problemas con el concepto y mientras más intento hablar al respecto, más espacios en blanco dejo del concepto postdigital. Entonces, ¿cómo como comunidad podemos balancear el concepto y esta visión tan abierta entonces del concepto, el cual tiene distintas significancias, sin llegar a volver este concepto una respuesta
todo, haciendo que este sea un concepto abierto también como uno que dé respuestas. Y esas son una de las tensiones que existen. Además, creo que el concepto de post-digital y todas estas situaciones tienen grandes implicaciones en algunos de los puntos ciegos que están en el libro. Y ahora que veo a Jeff, claro, fue parte de, para mí al menos, de estos puntos claves del digitalismo. Así que, ¿cuáles son estas implicaciones biodigitales? Porque existe. Bueno, tenemos acá a nuestro colega que escribió sobre los usos de la neurotecnología en la educación, los niños en las escuelas y los dispositivos tecnológicos que intentan utilizar esta tecnología, esta neurotecnología para la educación, entre otras preguntas éticas y tecnológicas. Pero ¿cuál debería ser el tipo de tecnología aquí desarrollada? Y el desarrollo biodigital también, ¿qué dirección debería tomar? De forma similar, creo también que te enviaremos un email, Alex. Es muy buena pregunta. Creo que de forma similar a lo que dijo Peter, mis preocupaciones sobre lo postdigital es la longevidad que este puede tener. Longevidad, perdón. Y siempre ha parecido para mí algo muy valioso, como una forma de hablar de la transición y la visión que se tiene sobre el posthumanismo, por ejemplo, de Leon Badminton. Y bueno, hacia dónde nos dirigimos en este caso. Y a través de esto, el término seguiría siendo mi preocupación, como mencioné, y cómo esta descripción nos llevaría a esta nueva dirección, como dije. Hablando un poco al respecto también, la idea de post-digital es buena como un término para evitar este final, como mencioné. Y citando a Nerd Market en un artículo del 2020, todas estas situaciones, la existencia de posibles futuros cerrarían entonces las posibilidades de otras cosas. Así que tenemos que descentralizar al ser humano en esta ecuación para ver estos futuros, los que pueden ser válidos para ser rehabilitados. Así que creo que estos discursos sobre la tecnología pueden cerrar la posibilidad de cualquier otra cosa. Así que creo que lo digital nos entrega un mecanismo que sirve para estos posibles futuros. Y estoy muy de acuerdo contigo. Creo que cuando nos preguntamos constantemente a dónde nos llevan estas conversaciones, podemos ver estas políticas de forma diferente porque eh, llegamos a ver por qué algo parece lo que parece y cambiamos la forma en la que hacemos y escribimos estos documentos. Así que eso realmente me fascina porque nos permite contener estas ideas que mencionas y mantener las cosas en consideración, abriendo estos discursos también. Los estudios hoy en día son un tema bastante candente actualmente.
Y nos hace recordar también de historia muy antigua. Jamás había visto tantos artículos sobre la educación y el futuro. Y la gente de pronto, por algún motivo en particular, empezó a escribir y a discutir sobre la educación y su futuro de forma más constante. Y esto, quizás el COVID fue el que terminó generando este cambio. Y bueno, ¿quién estaba escribiendo el futuro antes? Es una pregunta importante también. Los activistas comerciales también están cambiando la forma en la que ven la tecnología. Y en ocasiones incluso han llegado a separar a la figura del profesor de la educación en sí. Esto es algo que es importante para la tecnología y su imaginario colectivo. Creando este discurso, perdón, de cómo operamos. Y creo que muchas de estas ideas tienen una relevancia en cómo se forma el futuro. Así que creo que es un paso positivo. Creo que es muy interesante tener esta idea de cómo todo esto se va dando gracias a la pandemia del COVID. Incluso algunos de los ejemplos que hemos visto año tras año, dándonos cuenta de algunos de los beneficios que hemos obtenido, quizás en la posición que obtuvimos en la pandemia, en el periodo de la pandemia, un año tras otro. Peter fue invitando a distintos especialistas que hablaran sobre su experiencia, de cómo era enseñar a través de la tecnología en casa, haciendo que se viera lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y debido a que hubo un periodo tan prolongado en el que vivimos esto, creo que este tema apareció. Y creo que esto realmente es parte de la conversación, la razón por la que las experiencias de la pandemia han tomado tanto peso. Tenemos dos comentarios que vienen por Jeff primero, que es como pensamos que la ecopedagogía nos separa del medio ambiente, creando estos problemas de la sustentabilidad del planeta, que puede generar una desconexión con nuestros estudiantes. Creo que la tecnología digital nos generará esta desconexión del medio ambiente. Pero la biotecnología, de hecho, nos conecta con el medio ambiente de una manera bastante seria. Por ejemplo, las armas bioquímicas. Solo por el hecho de que vivimos en una ciudad podemos infectarnos de cualquier cosa. Están estas amenazas virales. La idea de la vacunación. eh, Aquí es donde la tecnología interactúa y se entrelaza a la biología. Y por una parte es una forma de separación, Jeff, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque sí nos pone en una posición en la que se difiere un poco de lo que habría querido Dios, por ejemplo, pero de otra forma también nos conecta, porque lo bio, lo biotécnico, eh, hay muchas tecnologías que no se pueden desconectar de nuestro cuerpo. Eh, entonces, está esta dinámica entre inclusión y exclusión, la cual es bastante fascinante para mí. Y para responder también a esa pregunta, Jeff, a mí siempre me gusta volver un poco a lo que es la tecnología y también la pedagogía y la ecopedagogía, porque la pedagogía
con esto nos referimos a educación y aprendizaje. Em, Esto también lo declaró, se me viene a la mente Richard Edwards, por ejemplo, quienes han escrito de manera bastante convincente de cómo se alinea con esta idea humanista, de cómo la educación nos separa a nosotros del medio ambiente. Antes de que hablemos de tecnología, por supuesto, un humanismo eurocéntrico, el cual nos pone como algo que trasciende el ambiente y nos superpone al ambiente como un recurso que nosotros podemos ocupar. Claro, eso no está completamente separado de la tecnología, pero mi punto es que este humanismo que está plasmado en nuestra existencia y en la pedagogía es lo que a su vez estructura lo que significan para nosotros las tecnologías. Entonces, con el posthumanismo, eh, siempre me siento inclinado a volver a realizar una especie de crítica a los fundadores que fundaron de alguna manera los sistemas educativos que tenemos hoy en día en nuestro propio medio ambiente. Y para mí las tecnologías son, están aumentando un poco esta concepción de separación que tenemos instaurada en la sociedad. Eh, sí, podemos ver que Sara está respondiendo a alguno de los comentarios. Eh, sí, estaba esperando, de hecho, que Sara pudiese responder a alguno de estos comentarios. Hay muchas ideas muy interesantes que están apareciendo en el chat. Una de ellas es el comentario de Roy, que el comentario de cómo la pandemia era un portal que nos hacía viajar de un mundo al otro, eh, a un mundo que sería mucho más radical en cuanto a la conciencia social y del medio ambiente. Y pensaba que esta idea de qué es lo que los significados reales es algo que no deberíamos perder, es una discusión que debe seguir progresando. Se siente como que hay una división entre el pasado y el presente muy clara, pero esta división es algo muy que nos podamos permitir en el tema de la educación, el tema de volver a la normalidad. Eh, Creo que la discusión debe seguir continuando. Eh, sí, y por mi parte, esto es algo que escribí en diferentes versiones, porque creo que es algo bastante importante en aquellas relaciones entre la biología, la información, la sociedad. Realmente no son noticias nuevas. Dyson habla eh, mucho sobre cómo la clonación de la primera oveja, el mapeo del genoma humano, como los fondos para financiar investigaciones en la biología y en genética. Y luego también eh, recalcó de que el siglo pasado era el siglo de la física y este era el siglo de la biología. Eh, Así que podemos ver que este es un proceso que se ha ido plasmando en la realidad desde hace ya bastante tiempo. Entonces, hace más de 20 años estamos viendo cómo allá se está llevando a cabo esta discusión. Pero es bastante interesante ver cómo los artefactos tecnológicos como los teléfonos se vuelven cada vez más pequeños, cada vez hay más redes sociales para conectarnos con quien sea. Entonces, y esto era bastante normal hasta la llegada de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, no fue algo tan nuevo, todo se puede relacionar con el presente. Eh, pero hubo algún punto de inflexión en el camino y se comenzó a surgir y a emerger esta discusión.
Y han habido otro tipo de discusiones relacionadas a estos temas. Por ejemplo, hace algunos años se veía a gente preocupada de la privacidad o también de la seguridad nacional, pero hoy en día las cosas se han ralentizado un poco. La gente no está tan preocupada de la privacidad, simplemente acceden a sus cuentas sin algún tipo de preocupación. Entonces vemos cómo ha habido una predominancia en ciertas preocupaciones por sobre otras eh, con este cambio que causa la pandemia. Y yo, por mi parte, de hecho, tenía todos los ingredientes, pero realmente en un principio no pude ver esta fluctuación antes de la pandemia. Eh, Incluso cuando hicimos todo este trabajo colaborativo con Saya, cuando estuvimos en todas las discusiones relacionadas a estos temas, entonces surge esta idea de es hora de hablar de las ecopedagogías, eh, pero todos estos conceptos tienen un bagaje histórico eh, y no son realmente nuevos. Y para mí, de hecho, es el caso porque yo decidí cambiar de trayectoria en un punto de mi carrera hacia estos conceptos y estos problemas y estos puntos de indagación, focos de indagación en específico. Entonces aprendimos una lección de la pandemia. Sí, creo que realmente unió a las diferentes comunidades que abordan estos temas como las ecopedagogías a discutir inspirados realmente en el tema de la pandemia. Y hemos visto como muchos investigadores han abordado estos temas de investigación. Y acabo de hacer el comentario de qué es lo que podemos y no podemos creer, porque creo que este también es un problema exponencial. Y han surgido diferentes problemas relacionados a las redes sociales y también qué es lo que se puede lograr para engañar a las personas a través de la tecnología. Y bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que es muy importante, y esta sesión es un poco extraña. Tenemos aquellas pausas largas donde nadie está hablando y luego esperamos que alguien diga algo. Y claro, esto no es realmente real, por decir de alguna forma. Sara y yo editamos 2 libros acerca de estos temas y podemos hablar de estos temas durante 5 horas si quisiéramos. Pero la idea del panel aquí es acerca de personas que han pensado acerca de estos conceptos de manera bastante profunda. Pero el caso real es que muchos participantes de esta sesión serían capaces de hablar con bastante extensión acerca de estos conceptos, porque hemos estado pensando sobre esto. Pero creo que también es importante el ver de alguna forma qué piensa el resto de la gente y qué sienten también respecto a estos temas. Cuando veo a Jeff hablando o cualquiera de las diferentes personas que tienen su cámara prendida. Eh, entonces, eh, creo que es efectivo para los diferentes focos de indagación y esto funciona muy bien en el mundo digital. Pero cuando estamos lidiando con entidades biológicas, se debe tomar en cuenta todas estas consideraciones también. Y para mí es el porque estoy muy agradecido de estar en este simposio
Y es porque también sigo volviendo una y otra vez a este tipo de instancias, porque se da lugar estas conversaciones abiertas y esta lluvia de ideas, y puede ser raro, puede ser incómodo, o puede ser muy placentero o no placentero también, pero creo que al final del día es algo que tiene un valor intrínseco eh, en cuanto a la discusión de estos conceptos y estos temas. Y, eh, y que nos va a ayudar a desarrollar aún más todas estas temáticas. Y sí, de hecho, mencionaste acerca del proceso de elaborar el podcast, pero estas instancias donde estas instancias son realmente fascinantes para mí, siendo parte también de este tipo de instancias. Esto es bastante disfrutable para mí, el tener esta especie de diálogo y también tenerlo en forma de diálogo, eh, pero también creo que la accesibilidad a este tipo de instancias es bastante importante. Y quería saber si tienes alguno de estos tipos de pensamientos respecto a estos trabajos colaborativos. Eh, sí, el tema es que existe este modelo antiguo de enseñanza donde alguien lee, escribe o habla y luego se sienta solo en casa con un computador o con un lápiz y papel y escribe una obra maestra y luego presenta esta obra maestra al mundo. Pero en la realidad las cosas no son realmente así. Muchos de nosotros quienes no somos genios como Bukowski, somos personas que podemos lograr algo solo en colaboración con otros. Ahora, el punto es que hay muchos otros allá afuera y solo al leer los nombres en esta pantalla podemos ver gente de diferentes contextos sociales y profesionales. Y entonces, eh, también hay ciertas personas que son mejores escribiendo, ciertas personas que son mejores en el tema de la conversación y el diálogo y la discusión, pero soy culpable del error. ¿Recuerdas, Sara, cuando eh, comenzaba en las primeras presentaciones a mostrar nuestro trabajo? eh, entonces me paré frente a la audiencia, eh, estaba interrumpiendo a todos los demás y no dejaba ver el artículo. Eh, Tenía muy poca experiencia respecto a estas situaciones y mi modo de presentar realmente no encajaba bien con este tipo de instancias. Y ahora, cuando tenemos un paper que todos pueden acceder a leer, eh, y ahora tenemos un modo de presentación bastante diferente. Y no todos tienen que colaborar con lo mismo. Algunos de ustedes están callados, otras personas están escribiendo más que otros. Entonces hay diferentes formas de colaborar. Ahora lo que es interesante para mí es que cuando hablamos de esta colaboración post-digital, usualmente pensamos en humanos versus máquinas, como si los humanos fuésemos algo que es cambiante y si las máquinas fuesen algo que algo que se puede manufacturar simplemente. Y ese es un problema. eh, y tengo mucho que decir contra el transhumanismo, pero puedo entender su valor. Y hablando de las ecopedagogías postdigitales, eh, no solo hablando del posthumanismo, pero también el transhumanismo, creo que es un tema bastante relevante. Y hay muchos problemas con el transhumanismo, pero creo si volvemos un poco hacia atrás
podemos tomar en consideración algunos de estos argumentos transhumanistas, porque creo que van a tener una relevancia mayor acorde pase el tiempo. Well, there's been some wonderful insights shared from the Eh, presenters, bueno, estos han sido muchos pensamientos. Estoy muy agradecida por esta conversación abierta y espero poder revisitar esta instancia porque creo que hay mucho que analizar y procesar. Muchas gracias a Peter. Muchas gracias por esta sesión y hacer posible este diálogo. Es maravilloso verlos a todos y espero que este diálogo sea constante y continúe. Recuerden que pronto vendrá la happy hour. El link está en el chat. Van a ver otra sesión en media hora más donde hablaremos acerca de, se titula Non-Profit Sector in Canada. Y solo quería decir gracias de nuevo a todos los participantes. Muchas gracias por su tiempo y su entusiasmo en cada uno de estos temas. Y espero ver sus caras nuevamente en alguna otra sesión. Y muchas gracias a cada uno de los contribuyentes y colaboradores. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer hablar con todos ustedes y ha sido una muy buena experiencia. Y por supuesto, Miranda, Gina y todos los demás, estoy muy agradecido por haber organizado esta instancia y todo el resto. Estoy seguro de que estoy olvidando algo importante. Muchas gracias. Son recíprocos y espero que tengan todos una buena jornada. Take care, everyone.